Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a empezar ahora nuestro seminario virtual. Mi nombre es Patricia Lozano y yo soy la directora ejecutiva de Early Edge California. Quiero darle la bienvenida a todos hoy a este muy importante e interesante seminario virtual. Tenemos dos expertas en aprendizaje bilingüe hoy que van a presentar información sobre cómo apoyar el aprendizaje de dos idiomas during COVID-19. Tenemos a la doctora Carola Oliva Olson, quien es profesora e investigadora en la Universidad Estatal de California Channel Islands, y Ana Arámbula, que también es instructora principal de la Universidad Estatal de California Channel Islands en el proyecto de aprendizaje de idiomas. Quiero darles la bienvenida a estas dos expertas que van a compartir hoy muchas cosas interesantes. Queremos decirles que van a tener oportunidad de hacer preguntas al final del seminario y si tienen comentarios pueden usar el chat o el Q&A para poner sus comentarios y preguntas. Y les doy la bienvenida a Ana y a Carola. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Realmente si hay alguien en el estado de California que se esmera día a día en defender los derechos de los niños y de las familias superdiversas, esa es Patricia. Y además de ser una defensora increíble de los niños y las familias, se dedica especialmente a abogar por los maestros para su propio bienestar, el acceso a los títulos universitarios, y su capacitación profesional de alta calidad. Así que realmente te agradecemos muchísimo, no solo a ti, sino a Stephanie y a todo el equipo de Early Edge. Es nuestro tercer seminario web y estamos realmente honradas y encantadas de compartir nuestras recomendaciones con todos ustedes. Así que gracias por regresar, vemos que hay los números altísimos que nunca habíamos esperado en el comienzo. Bueno, vamos a presentar las estrategias POL que hemos hablado y comentado en los últimos seminarios. Estos son desarrollados por reconocidos expertos a nivel nacional, en el aprendizaje de los niños que están aprendiendo en más de un idioma. Y incluye la doctora Linda Espinosa, Whit Hayslip, Elizabeth Magruder y a mí misma. Las estrategias son prácticas y están comprobadas para enseñar a niños que están aprendiendo en más de un idioma. Al final de este seminario incluimos más información para que sigan aprendiendo sobre ellas. En los seminarios anteriores, lo que hemos hecho es centrarnos en cómo apoyar la salud emocional a través de libros de cuentos, enfocándonos en vocabulario, y hemos hablado sobre la importancia del uso de gestos, movimientos, canciones y cantos para practicar las nuevas palabras, y también cómo compartir con familias grabaciones de nosotros, ustedes mismos, narrando el cuento en el idioma del hogar y también en el inglés. Queremos fomentar el uso del idioma del hogar, pero también queremos seguir brindando oportunidades para que sigan aprendiendo el inglés. Y creo que esta distinción es muy importante, ¿no? Como se mencionó en nuestro último seminario web, el 60% de nuestros niños pequeños están aprendiendo en más de un idioma, es decir, la mayoría de los niños. Estamos viviendo en un momento muy desafiante y nuevamente estamos experimentando una transición que aún no está muy clara. Esto implica muchas cosas diferentes para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es muy importante que nos enfoquemos en la salud emocional de nuestros niños, nuestras familias y también en nuestro propio bienestar emocional. Saber que la mayoría de los niños aprenden en dos idiomas significa que podemos aprovechar este tiempo para apoyar a cada niño, a su familia individualmente, crear conexiones y construir una relación más sólida y hablar sobre cosas que generalmente no tenemos tiempo para hablar, ¿verdad?
Algunos de ustedes están conectándose por teléfono, mensajes de texto, FaceTime, y todo eso es una oportunidad óptima para continuar apoyándose y implementar prácticas esenciales que nos permiten a todos y a los niños, a las familias y a nosotros mismos tener conversaciones profundas relacionadas con el bilingüismo, el aprendizaje de idiomas y el desarrollo general del lenguaje. Entonces, nuestro objetivo a corto y a largo plazo es que las familias abren el idioma del hogar con sus hijos, mejoren la calidad de su diálogo, participen en conversaciones de cuentos y que compartan con nosotros cualquier inquietud potencial acerca de perder el idioma del hogar o no aprender el inglés bien, ¿verdad? Entonces, nuestras recomendaciones de hoy se centran en cómo interactuar con las familias en torno al concepto de aprendizaje de 2 idiomas, apoyando el idioma del hogar y buscando maneras de continuar apoyando el inglés. Deberíamos comenzar sabiendo y estando conscientes de los increíbles beneficios del bilingüismo. La neurociencia nos ha demostrado que todos los niños tienen la capacidad de aprender más de un idioma y que hacer esto no perjudica su desarrollo ni aprendizaje. En realidad es todo lo contrario. Aprender otro idioma bien ayuda y mejora el aprendizaje del inglés. Esto significa que a medida que vamos aprendiendo 2 o más idiomas, la experiencia lingüística de los niños les ayuda además con la conciencia cognitiva, que eso quiere decir, una forma de describir eso es la capacidad de reflexionar en nuestro propio aprendizaje, en nuestro propio conocimiento. Hay muchas cosas para hablar en cuanto a las ventajas de ser bilingüe y lo que significa para uno crecer y desarrollar una mente bilingüe en los primeros años de vida. En términos del desarrollo social y emocional de los niños, el idioma del hogar es como una ventana a su identidad, al sentido de sí mismo en relación a su familia y su cultura. Ellos, los niños quieren sentirse aceptados, quieren sentirse competentes en el idioma los idiomas que están aprendiendo, ¿no? Muchas veces vemos que los hermanos de los niños, los hermanos mayores, por ejemplo, no quieren hablar el idioma del hogar con niños de su misma edad o mayores, pero se sienten más cómodos y sí lo hablan con niños mucho más pequeños. Esto refleja esa idea de que uno quiere sentirse competente y que lo puede hacer bien. Entonces, desarrollar el idioma del hogar de una forma sustancial y de calidad es muy importante. También tenemos que pensar en el rol del filtro afectivo, que a esta temprana edad puede impedir o promover el aprendizaje de estos idiomas, ¿no? Eso es como una malla, el filtro afectivo, una forma de pensarlo, es como si fuera una malla que o está abierta o está cerrada. Entonces los agujeritos son muy pequeños cuando está cerrada y lo hace más difícil poder aprender. Y eso, cuando uno no se ve en el salón, por ejemplo, no se habla de su cultura o se habla del idioma del hogar de los niños, ellos están prestando atención a todo esto y de cierta manera van pensando y tomando la conclusión de que esto significa que su cultura o la forma de ser en su familia no es aceptada, no es reconocida y tiene que haber un problema con eso, debe haber alguna razón. Por lo tanto, eso les causa estrés y ansiedad, y eso dificulta el aprendizaje, porque hace que exactamente esa malla esté bien, los huecos bien chiquitos, y es una forma visual de pensar cómo influye en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los niños.
los niños que nunca ven el idioma, por ejemplo, reflejado en el salón o en el cuidado familiar, están tratando de entender el porqué, ¿no? Prestan mucha atención a lo que uno hace y lo que uno no hace, a lo que dice y lo que uno no dice, para llegar a una conclusión o muchas conclusiones en relación a quiénes son ellos. Esto es muy importante, sobre todo porque el bilingüismo, el apoyo del el idioma del hogar, ayuda a que ellos se mantengan conectados con sus familias, y esto ayuda también a que ellos aprendan sobre las esperanzas de las familias, las tradiciones, la cultura, experiencias y cuentos, historias familiares, ¿no? Y esa comunicación es esencial, porque es el principio fundamental para el sentido de pertenencia, el cuidado y el desarrollo saludable de los niños. Muchas familias han emigrado de muchos países, cuentan sobre los eventos y cosas de su niñez, y es una forma de proporcionar un sentido de agencia, de pertenencia, que se desarrolla con el tiempo y con la conexión. Al final de todo, el lenguaje, el idioma materno o el idioma del hogar es el lenguaje universal del amor, y es donde las familias logran comunicarse en una manera que pueden transmitir todo lo que han vivido y lo que son. También es muy importante, en cuanto a la ciencia y lo que sabemos del bilingüismo, que los niños que están aprendiendo en un segundo idioma y tienen discapacidades, también pueden aprender bien el inglés, o pueden aprender el inglés. Esto no es cuestión, como vemos muchas veces, de que las familias son alentadas animadas a no seguir hablando el idioma del hogar, y esto realmente afecta negativamente el desarrollo de los niños y el aprendizaje de los niños que tienen alguna discapacidad. Puede ser algo relacionado con el habla, una discapacidad intelectual o un síndrome de Down. O sea, es realmente triste ver cuando las familias deciden no seguir el idioma del hogar y no poder comunicarse de la misma forma que lo harían si siguieran. Aquí tenemos un video de alguien muy especial con su hija, que es una ternura, y la importancia del día a día, ¿verdad? Y qué es lo que está pasando en casa y cómo podemos ayudar a apoyar a los padres a que tengan el tipo de interacción a través de los libros, que ayuda a establecer no solo el desarrollo de cada uno de los idiomas, pero también con placer, que sea algo que disfruten mucho y que al mismo tiempo ayude con el desarrollo del lenguaje, el vocabulario, etc. Mi cuerpo habla. ¿Qué están haciendo los niños? ¡Baila! Abre el libro. Abre el libro. 5 dedos en mi mano. ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está tu mano? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos en mi mano. ¿Qué es esto? En inglés se dice butterfly. En español es mariposa. Sí, mariposa. Mira la mano. Dicen hola. Hola.
Chao. Bye. Chao. Sí. Toco la cabeza. ¿Dónde está tu cabeza? Cabeza. ¿Dónde está tu cabeza de Ayla? Allí está tu cabeza. Y a los lados, mis orejas. Sí, un butterfly es mariposa. Sí. Y a los lados, mis orejas. ¿Dónde están tus orejas? Las de mamá. Sí, aquí. Mi cuerpo habla. Qué lindo video. Ahora vamos a la recomendación 1, que es compartiendo con las familias la importancia del bilingüismo. Y este video que acabamos de ver es un ejemplo maravilloso el que podemos compartir con nuestras familias en lo importante que es seguir apoyando nuestro idioma del hogar, ¿verdad? Entonces, los niños que aprenden en 2 idiomas vienen a nosotros con antecedentes muy variados, conjunto de habilidades, formas culturales, conocimientos, y necesitan maestros que les den la bienvenida, que reconozcan sus habilidades únicas, lo que saben y lo que necesitan aprender, ¿verdad? Entonces, la exposición, la oportunidad de cada idioma, las actividades de la comunidad hacia otros idiomas, además del inglés, influyen muchísimo en el desarrollo de cada idioma de nuestros niños. Y ahora hablemos intencionalmente del bilingüismo, ¿verdad? Entonces, para fomentar el desarrollo social y emocional de bebés, niños pequeños y preescolares, es muy importante comprender lo que decimos y lo que no decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, y todo esto afecta su aprendizaje. Y por lo tanto debemos hablar sobre el bilingüismo. Y el bilingüismo es algo que nuestro Estado valora muchísimo, ¿verdad? En términos de lo que hacemos y lo que no hacemos, deberíamos hablar del bilingüismo como un fenómeno extraordinario, donde luego podemos conectarnos con los niños, con nuestros maestros o proveedores que hablan un idioma y aprenden sobre ellos y sus idiomas. Y estos libros nos ayudan con esa conversación, ¿verdad? Entonces, estos libros están disponibles en inglés y en español. Esta es la vaca que decía oink, y se trata de una vaca que no podía decir mu, ¿verdad? Entonces, todos se reían de él porque él decía oink. Entonces, es una historia que nos puede ayudar a nosotros a apoyar el bilingüismo y la importancia del bilingüismo con nuestras familias. Y al final de esta historia, tiene una historia muy, muy bonita, porque ahora dice que de todos los animales de la granja, eran los únicos que podían decir mu y oink. Y al final, el que ríe la última ríe mejor, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver aquí es de que el puerco y la vaca, los dos pueden decir 2 diferentes sonidos, que es lo mismo que el bilingüismo, ¿verdad? Cuando un niño o un adulto habla más de un idioma, entonces tiene muchos más beneficios en su desarrollo emocional, cognitivo, su cerebro, más oportunidades de empleo. Entonces, todo eso viene con el bilingüismo, y es bien importante que continuemos abogando y colaborando con nuestras familias para que lo sigan haciendo. Y tal vez ustedes han escuchado o estado en situaciones, ¿verdad?, donde los niños pequeños, cuando lo escuchan a ustedes hablar otro idioma, por ejemplo, en español o el Hmong o el mixteco, pueda que le digan cosas tales como, habla bien, o ¿por qué hablas tan raro? O habla como yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no están impuestos a escuchar esos otros idiomas. Entonces, cuando escuchan a los niños hablar un idioma diferente, este cuento ayuda a iniciar esta conversación sobre el bilingüismo y las diferencias entre idiomas, y datos interesantes
sobre cómo aprender otro idioma y cómo podemos hacerlo muy divertidamente, de verdad. Entonces, esta historia, como les digo, está en español y en inglés y es una historia que realmente puede ser usada en por diferentes propósitos. Entonces, yo quiero ser bilingüe, ¿verdad? Entonces, esta es una actividad que podemos compartir con nuestras familias. En este ejemplo, podemos iniciar la conversación sobre los beneficios del bilingüismo, ¿verdad? Y en este ejemplo que les acabo de dar, es un ejemplo que podemos compartir con las familias. Entonces les voy a leer la carta, que sería una carta que pudieran ustedes compartir, ¿verdad? Y no es el único, este es un ejemplo, pero no debería ser la única vez que se habla sobre el bilingüismo con nuestras familias, ¿verdad? Tenemos que hablar con ellas en diferentes puntos de contacto, a la llegada, a la partida. Y hoy más que nunca, dado nuestra situación en la que estamos hablando con nuestras familias usando diferentes métodos de comunicación. Entonces, entonces, esta es una carta que dice, queridas familias, esta semana leeremos un libro sobre una vaca que habla español y inglés. Usaremos esta historia para comenzar una conversación sobre el bilingüismo. En la historia, una vaca y un cerdo se ríen porque no hablan el idioma del otro. Y a través de la amistad y la determinación, cambia la situación y la historia termina con una nota alegre donde ambos animales se vuelven bilingües. Y hablaremos sobre por qué el ser bilingüe para la vaca en nuestra historia ha ido a hacer nuevos amigos, y me gustaría hablar con su hijo de las razones por las que creo que es bueno ser bilingüe, y le pediré a su hijo que comparta algunas ideas sobre este tema durante la semana, y por favor hable con su hijo en casa sobre el por qué quiere ser bilingüe. Y si usted habla otro idioma, consideraría visitar nuestra clase, nuestro salón de clase, para compartir los idiomas que conoce. Tal vez nos puede enseñar algunas palabras en ese idioma. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo podemos nosotros continuar apoyando el bilingüismo con nuestras familias y lo importante que es ser bilingüe y seguir hablando en nuestro idioma del hogar, en nuestros programas, en nuestras casas. Para garantizar que los niños también se sientan vistos, es muy importante que le preguntemos a las familias cuál es su cultura, y que nosotros no asumamos nada, que pensemos que porque hablan tal idioma o el otro vamos a saber de qué se trata o cuál es su cultura o sus pasiones, intereses e historia. Una forma de hacer esto es pedir a las familias que ayuden a identificar libros en su idioma materno, en su idioma del hogar, y que sean libros que representan su cultura, ¿no? Pueden buscar, lo que uno puede hacer, sobre todo en estos tiempos, es buscar en línea libros en tal idioma, por ejemplo, o libros culturales, mostrar a las familias, pedir que juntos, compartiendo el screen, ¿no?, la pantalla, o mandar una lista de los que uno ha encontrado para que no sea tan agobiante el proceso, ¿no? Es importante que los niños puedan verse reflejados, no solo el idioma, pero también la parte, el lado cultural. Esta historia, este cuento, Little You, pequeño tú, lo encontramos en este otro idioma que realmente no sabemos qué idioma es. Acá dice cree, nos parece que viene desde Canadá, un idioma indígena en Canadá, pero no lo sabemos, no estamos seguras. Pero queríamos representar que hay formas de encontrar libros que están en varios idiomas, más allá del español. Les voy a mostrar un poco de este, a ver si lo pueden ver más de cerca.
Realmente es un cuento muy dulce y encaja bien con el vocabulario de salud emocional que hemos hablado y mencionado en los seminarios anteriores, ¿no? También el hecho de tener cuentos que tienen poco texto es más fácil, o simplemente mirando las imágenes, de traducir, ¿verdad?, en el momento o hacerlo anteriormente. Esto es posible, sobre todo en esta época donde no tenemos acceso directo a las bibliotecas públicas. Usar también cuentos variados, que muestran variedad de culturas. Por supuesto que es importante para que los niños vean que no somos todos iguales, ¿verdad? Pero además, importante al mismo tiempo, más importante aún, es buscar libros que representen su cultura. Y eso lo hacemos siempre en contacto con las familias. Esta actividad la hemos utilizado con estudiantes que participaban en unos cursos que hemos ofrecido en la universidad, y les ha gustado mucho y queríamos compartirlo con ustedes. Una directora de un programa de Migrant Head Start propuso que por qué no incluíamos este tipo de actividad donde las familias participaban y pudieran explorar y tener algo donde, para poder admirar en sus propias casas sobre el bilingüismo. Entonces creamos esta actividad que es como un viaje familiar hacia el bilingüismo y se llama Somos una familia bilingüe. Entonces ahí pueden describir ustedes, usar también este protocolo si les interesa, donde pueden describir un tipo de actividad. Puede ser un collage con fotos, puede ser con escribir algo y compartirlo a través de las distintas metodologías y modalidades en las cuales se están comunicando con las familias. Y de esta forma hablar explícitamente de la importancia del bilingüismo para cada una de las familias, que no sea algo que nosotros compartimos con ellos, sino que viene de ellos mismos. Estos son unos recursos que son excelentes para compartir con las familias. También hay para la comunidad y para los maestros, los educadores, y se enfocan en las ventajas de ser bilingüe y en las ventajas y los beneficios. Están en muchos idiomas diferentes, incluyendo el árabe, el español, el creol, ruso, portugués. Y esto acá ofrecemos el enlace, pero lo pueden buscar también a través del internet y lo podemos ofrecer al final de esta sesión. Aquí les comparto una actividad que hice que se llama Yo Soy. Es un poema que uno hace en distintos eventos. En este caso fue con Suri Ansari en el condado de San Mateo, en el programa de educación, en la oficina de educación del condado de San Mateo. Y lo lindo de esto es que uno lo mantiene, está en mi casa, y aquí los comparto con ustedes. I am Carola, de aquí y de allá. I am from Córdoba, donde las sierras cantan sin parar. I am from mamá, un amor en el recuerdo. I am from papá, a lighthouse en el mar. I am who I am, y gracias a Luna, soy mamá. Esto es algo que ustedes pueden desarrollar y hacer con las familias, y hay muchas formas de hacerlo, distintas pautas que uno puede encontrar por internet. Y
tanto como uno lo puede hacer enfocándose en uno mismo, también lo puede hacer cambiando yo soy con mi familia es. Y es algo que se puede hacer grupalmente. Ana, ahí está. Esta historia la compartimos con ustedes en nuestro seminario web la última vez. Entonces, este es un ejemplo de una actividad que puede usted compartir con sus familias y ellos pueden escribir su propia historia en el idioma de su hogar. Y pueden crear un libro sobre tradiciones que celebran, un platillo tradicional familiar, sus propias pasiones y intereses. Entonces, el mío está en inglés, pero igual lo pueden hacer en su propio idioma. Y es algo tan fácil que pueden hacer entre familia, ¿verdad? Como el ejemplo que nos acaba de dar la doctora Carla del poema, es algo que uno puede valorar para toda la vida, ¿verdad? Entonces es una bonita manera de seguir apoyando a nuestras familias todo el año, pero más que nada durante estos tiempos que estamos viviendo todos. Y si las familias están haciendo este tipo de actividad en su casa en el idioma del hogar, es lindo también hacer una conexión y mientras si ustedes están promoviendo el idioma del inglés a través de las reuniones de Zoom, por ejemplo, hacerlo en inglés. Entonces no es una traducción, simplemente es una oportunidad de también desarrollar el vocabulario en inglés. Esta es una gran campaña del estado de California que se llama Alas y Voz y se enfoca está organizada y dirigida por Californians Together, californianos juntos, que han hecho un trabajo excepcional por muchísimos años en el estado para promover la educación de calidad para todos los niños que están aprendiendo inglés como un segundo idioma. Esta campaña se dedica específicamente en apoyar a las familias de California a entender los beneficios del bilingüismo y poder acceder a los programas bilingües que ahora son mucho más disponibles desde que pasó la proposición 58 que hizo que esto sea más propicio y más que exista y sea más, no encuentro la palabra, pero más, que haya más acceso a este tipo de programas. Así que es algo que ustedes pueden usar para compartir con las familias. Está en inglés y en español, y es acceso público. Otro recurso, hay mucho más, pero Speak Your Language, habla tu idioma, es otro excelente recurso porque tiene muchísimos panfletos y materiales que promueven el bilingüismo y están en muchísimos idiomas y también invitan a que uno les haga saber si hay un idioma que uno necesita y no está disponible. Ahora vamos a la recomendación 2. Entonces, apoyando el idioma del hogar virtualmente, ¿verdad? Entonces, la recomendación 1 que les dimos, crea conciencia sobre la importancia del bilingüismo con las familias. Y es fundamental, ¿verdad? Ahora, como lo hacemos virtualmente, algunos de ustedes están ofreciendo actualmente servicios a niños pequeños en sus hogares. Entonces, compartimos con ustedes algunas ideas que ayudan a establecer una relación sólida con las familias, la oportunidad de iniciar un diálogo más personal sobre sus esperanzas, sueños para el éxito de sus hijos y en la escuela y en la vida en general, ¿verdad? Los queremos preparar para su futuro. Entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo seguimos apoyando eso? Es utilizando esta herramienta que les vamos a mostrar, que es una oportunidad para
fortalecer las relaciones con las familias y aprender sobre el idioma del hogar y las experiencias anteriores de sus hijos, ¿verdad? Entonces, sabemos que tener una relación con la familia es algo que nosotros estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Sin embargo, debido a la situación actual, otros continúan construyendo estas relaciones virtualmente, lo que parece podría ser diferente dependiendo de la forma de comunicación que los padres y las familias se sientan más cómodas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser a través de una llamada telefónica, vía Zoom, vía Skype, cara a cara, ¿verdad? Utilizando una mascarilla o un mensaje de texto. Entonces, ahora más que nunca seguimos construyendo relaciones fuertes con los niños, las familias, para seguir apoyando su estado emocional y al mismo tiempo su lenguaje y su cultura, ¿verdad? Entonces, esta entrevista se puede utilizar para empezar a aprender más sobre las culturas, los idiomas, las habilidades y talentos y objetivos que las familias tienen para sus hijos, que son tan importantes para que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces, estos tiempos nos brindan la oportunidad de aprender y comprender las experiencias pasadas de los niños con los idiomas, para que podamos aprovechar estas experiencias y apoyar el progreso óptimo, ¿verdad? Entonces, aprender más de los idiomas, cuáles son los idiomas, el idioma más dominante del niño, con quién conversa usando el idioma del hogar y saber si han pasado por una situación de falta de vivienda, las metas o preocupaciones de las familias con respecto al desarrollo del lenguaje y el futuro éxito en la escuela. Acá tenemos dos libros diferentes, ¿no? Que tienen un trama muy similar. Ven que los dos tienen un ratón. A ver, voy a poner para que los puedan ver más de cerca. Entonces está Paco en español y este que se llama The Mouse Who Ate the Moon. Los dos se tratan de Paco, de un ratón, y relacionado con la luna. A veces, sabemos, nos pasa mucho, que los libros no están disponibles en varios idiomas. Y cuando es el caso, podemos buscar también libros que apoyen el tema que estamos presentando. Especialmente con esta idea de tratar de introducir un tema nuevo siempre en el lenguaje, en el idioma del hogar. Entonces, por ejemplo, lo que haríamos aquí es compartir un día, en una ocasión, el cuento de Paco, que es muy entretenido, realmente con muchas imágenes, y con un vocabulario muy bonito, y también importante para los niños, que nos sirve para extender el lenguaje de los niños. Ahora, la segunda vez, lo que podemos hacer, ya presentamos en un idioma, y lo puede hacer nosotros, mostrar el libro y que después los padres lo lean. Podemos invitar a alguien que sepa el idioma del hogar, y cuando nosotros no lo sabemos, y lo hagan, lo graben, y eso lo ayuda para hacer un puente con la comprensión. Entonces después presentamos el otro cuento en otra ocasión, que está en inglés, y nos ayuda a hacer, a que el niño pueda entender, porque escuchó el trama o los conceptos y el vocabulario en su primer idioma, y aquí lo que estamos ofreciendo es una oportunidad de desarrollar el idioma del inglés, ya entendiendo y habiendo tenido esa previa experiencia. Este realmente es otro cuento que es maravilloso, muy, muy dulce, y que se alinea completamente con el otro. Okay. Ahora, este libro igual está disponible en inglés y en español, y se llama Tenemos un plan, ¿verdad? Entonces,
como lo que hablamos en el seminario anterior, es cómo usar libros, ¿verdad? Con frases repetidas para apoyar el vocabulario con nuestros niños es muy importante, ¿verdad? Y tener una canción que se conecta con el libro para que así pueda ayudar a imprimir ese vocabulario. Cuando utilizamos el uso de cantos con nuestros niños pequeños, es bien importante el hacerlo. Y yo usé este libro y se lo leí a mi sobrina y juntas pudimos crear una canción muy divertida. Entonces, esto fue algo que compartimos con ustedes en el último seminario, donde pueden invitar a los niños para que creen canciones con ustedes muy divertidas y más que nada ver sus caritas de felicidad cuando nos escuchan cantándolas es algo tan maravilloso, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar una página en donde tiene las frases repetidas y dice, shh, tenemos un plan de puntillas despacito, shh, quietos, ¿verdad? Entonces es una historia muy linda y está disponible en inglés y en español. Y igual, si no estuviera disponible, uno puede compartir y crear sus propias historias con nuestros niños y familias, ¿verdad? Y cantar todo el día usando gestos, haciendo la canción, la historia muy divertida. Entonces, Carola, ¿me ayudas a cantar la canción? Esta canción viene de una canción que cantamos mucho en Argentina, que se llama Es sobre una vaca, y después cambiamos la letra, ¿no? La canción original va así. Una vaca se compró una flor porque estaba de muy buen humor. Muy contenta se fue a pasear con la flor prendida en el ojal. Entonces tomamos parte de esa canción y la cambiamos. Vamos todos, tenemos un plan, despacito, sigamos por acá. A la 1, 2 y 3, el pajarito se fue otra vez. Así que esa es la idea, ¿no? Cambiar, hacerlo divertido, buscar una forma de incorporar las frases repetidas, que en este cuento pasa muchísimo. Gracias, Carola. Ahora, compartamos, ¿verdad?, con las familias una lectura ya sea pregrabada en el idioma del hogar, si lo habla, compartir el enlace web con las familias, si usted no habla ese idioma, pero la historia está disponible en otra plataforma virtual, o pedirle a un amigo o un voluntario que hable el idioma del hogar, que grabe una historia en un video, ¿verdad?, para que sí poderlo compartir. Una lista de palabras y conceptos para rescatar en las conversaciones en el idioma del hogar, y tal vez incluir también preguntas para ayudar a los padres a entablar en un diálogo sostenido, ¿verdad? Donde el papá, el niño puedan tener esa conversación tan rica y enriquecida, donde el papá y el niño están dialogando y se sigue la conversación, donde uno se puede dar cuenta del vocabulario que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, tener un sistema de apoyo es esencial cuando se trabaja con niños, cuando no hablamos el idioma del hogar. Y, por ejemplo, como les dije, pueden pedirle a un colega que los apoye, las familias, y esto lo podemos hacer utilizando diferentes plataformas. Gracias. Acabo de ver 2 errores ortográficos que tenemos en la diapositiva, así que vamos a tener que corregirlo para el que ponemos después, como lo cambia todo el tiempo del inglés al español. Una metodología muy linda para compartir con familias es la lectura dialógica, y es una forma de entablar conversaciones con alegría e interés mutuo. Hay muchísimos estudios científicos que han demostrado la efectividad de estas estrategias de diálogo
en muchos idiomas, incluido el inglés, el español, el portugués, el Hmong, el coreano, el cantonés, y así también con niños con discapacidades. El objetivo de estas interacciones dialógicas, que son, estas investigaciones son con familias, no son en centros. Los que son en centros educativos, ¿no? Hay otro tipo de lectura dialógica y otras estrategias que sirven y son efectivas en ese entorno. Ahora, el objetivo de estas estrategias con familias es involucrar al niño en una conversación y mantenerlo en marcha para que el niño tenga la oportunidad de aprender nuevas palabras y conceptos, de practicarlas y formar frases y oraciones más largas. Esto a través del diálogo con el padre o un miembro de la familia. Una forma fácil, además, de apoyar a los padres para que entablen esta conversación, se llama seguir el carro. Y quiere decir, es una manera en donde uno sigue el interés del niño en lo que quiera leer, en lo que quiera decir en los primeros comentarios que hagan a través del cuento. Y ahí uno hace un comentario y espera. Eso es lo más difícil. Como vieron en el video anterior al principio de la sesión, la mamá espera a ver qué dice su niño. Y a través de lo que dice el niño, uno hace un comentario. A veces hasta no está relacionado directamente con lo que está en el libro. Y también espera. Uno después sigue haciendo una pregunta más y espera. Y a través de lo que el niño dice, uno agrega un poquito más. Siempre dándole el tiempo sin apresurarse, para que el niño pueda pensar y brindar o ofrecer algo más. Hasta los bebés, los infantes hacen esto simplemente con un sonido o un movimiento. Y uno puede comentar y ayudar a los padres a que eso es comunicación. Y nuestro comentario tiene por ahí que ver con lo que vea que el niño hace. ¿Qué ves aquí? ¿Qué crees que pasará después? ¿Qué piensas en eso? Son todo mucho, uno puede llevar la conversación a un nivel mucho más sofisticado. Pero en el inicio simplemente puede ser describir lo que el niño dijo. Pues estamos llegando casi al final y tenemos mucha información que quisiéramos compartir. Una es, hay cuentos, como les dijimos antes, que están disponibles en pocos idiomas. Y aquí es bueno simplemente ver cuáles son las secuencias importantes y elegir cuáles son esas páginas y enfocarnos en esas páginas, en cualquiera de los idiomas que lo queramos relatar, ¿no? Igual, estos son libros que están viendo ahorita en la pantalla que están disponibles en inglés y en español, pero igual recuerde que usted puede ser súper creativo cuando se trata de leer un cuento con niños. No necesariamente es leer todo el cuento o decidir no leerlo porque no está en el idioma del hogar. Nosotros podemos seleccionar algunas páginas en las que nos queremos enfocar y introducir conceptos nuevos basados en las imágenes que estamos mirando, ¿verdad? Y otra vez, es un cuento que yo leí, que hice una canción que la traducí al español, perdón, con mi sobrina al tono del tiburón bebé, ¿verdad? Que es una canción que estuvo muy de moda, que a todos los niños les encantó. Entonces, esta canción la vamos a compartir con ustedes al final del seminario hoy para que la puedan utilizar, modificar, pero la idea es de que se puede conectar una canción con cualquier libro. También tenemos cuentos muy, muy dulces. Por ejemplo, que es I Love It When You Smile. No está en español, no lo hemos encontrado en otros
idiomas tampoco, pero que realmente son muy tiernos, muy dulces y ayudan a estimular y promover el vocabulario que hemos empezado con los otros a enseñar y a utilizar en los otros cuentos que compartimos con ustedes en los seminarios anteriores. Entonces, yo ya estoy mezclando los idiomas, con ganas de que todos puedan ver la cantidad de libros y cuentos maravillosos, hermosos que hemos encontrado para presentarles. La última recomendación es que nos divirtamos, ¿verdad? Que los cuentos que tenemos y que podamos encontrar ayuden a disfrutar el momento, y que nos mantengamos en un idioma cada vez que lo leamos, dejando al niño que participe y haga preguntas y haga comentarios y mezclando lo que necesite para poder comunicarse. Es totalmente aceptable que el niño mezcle los idiomas. Nosotros es bueno que mantengamos siempre y que para que el niño pueda entender cómo funciona cada uno de los idiomas en su totalidad. Y el cambio de códigos, ¿verdad? Entonces, no es una señal de confusión o retraso, ¿verdad? Entonces, es importante, como acaba de decir la doctora Carola, que cuando nosotros nos enfocamos en leer en un libro, en un idioma, que nos mantengamos en ese idioma. Igual si el niño decide cambiar o en usar palabras en un idioma con otro idioma y mezclarlo, eso es perfectamente normal porque el niño está aprendiendo más de un idioma. Entonces no es una señal de confusión o de retraso ni nada, al contrario. Igual estos son unos cuentos muy divertidos que también están disponibles en inglés y en español, El conejito andarín, y los queríamos compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, normalmente les leemos algunas páginas, pero hoy queríamos enfocarnos en compartir con ustedes estas historias tan lindas y a la misma vez ofrecerles información de cómo continuar apoyando el bilingüismo con nuestros niños y familias. Como dijimos, la importancia de separar idiomas, no cuando el niño necesita ser apoyado emocionalmente, ¿no? Si el niño no está bien, no es una cuestión de enseñar idioma en ese momento, pero cuando en el resto del tiempo sí es importante ofrecer oportunidades para entender cómo funciona cada uno de los idiomas y el vocabulario respectivo. En cuanto a por ejemplo, una de los recursos que tenemos es la campaña de First Five California, de Talk, Read, Sing, hablar, leer y cantar, y es muy importante que no solo les compartamos con las familias los recursos que existen en el idioma del hogar, pero también que demos el mensaje bien explícito, que por favor lo hagan en su idioma. La invitación formal es muy importante, porque muchas veces las familias piensan que simplemente la información está en el idioma para que ellos entiendan lo que es bueno hacer con sus hijos, pero no particularmente que sea en el idioma del hogar. Así que hemos llegado 2 minutos antes de que termine el seminario a ver si tienen ustedes alguna pregunta. Patricia, sí. Te lo dejamos. A ver, está mirando, a ver qué preguntas hay por acá. Tengo una, la primera es muy importante. Muchos papás creen que si se les habla los 2 idiomas, los confunden a los niños. ¿Cómo podemos ayudarles a entender que esto no es cierto? Y eso sí, pasa mucho, hay mucho nerviosismo, hay mucha ansiedad, porque los padres quieren lo mejor para sus hijos y muchas veces dudan que
cómo van a apoyarlos cuando entren a la escuela pública en el inglés, en hacer la tarea, y que les vaya bien y puedan tener un trabajo exitoso, una carrera exitosa, y para ir a la universidad también tienen que saber muy bien inglés, ¿verdad? Para dar el examen de entrada, eso todos son desafíos reales, pero lo que nosotros podemos hacer es compartir lo que sabemos de la ciencia, lo que sabemos y cómo el idioma del hogar, qué rol tiene y la importancia de ese rol, porque ayuda a aprender el inglés mejor. Además de un montón de otras ventajas, y que las ventajas son especialmente reales cuando el niño está expuesto a más de un idioma en los primeros 5 años de vida. Así que compartir todos estos recursos que les dimos hoy les ayuda a ver cuáles son las cosas que ustedes pueden compartir con las familias para demostrar la importancia y de mantener esos 2 idiomas, y que además eso queda de por vida, ¿no? No es algo que es un momento y después ya no es más real. Y que además eventualmente, cuento mucho esto a las familias, que ser bilingüe y hablar, leer y escribir en otro idioma nos da oportunidades en la vida inmensas. Yo he ido a la universidad a estudiar un doctorado y poder pagar la universidad a través del bilingüismo, donde la universidad pagó la matriculación y todos los costos para yo enseñar con otros 20 familias, más que nada mexicano-americanos, para enseñar los cursos de español. Y así pude pagar mi universidad, y eso no es más que una ventaja, ¿verdad? Así que es muy importante promover esto y acompañar a las familias para que lo logren, porque no es fácil, y lo logren a través de los años educativos en la escuela elemental también. Fue una respuesta muy larga. Para una pregunta muy importante. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, porque este tema pues es tan interesante que pues teníamos muchas cosas que compartir, pero como muchos han preguntado, sí vamos a compartir la presentación, la lista de los libros y todos los materiales después, y van a recibir un certificado. Y vamos a posiblemente planear más seminarios en el futuro y les estaremos contando. Y de nuevo, muchas gracias por todo su trabajo y su dedicación, y estaremos en contacto. Gracias a Carola y a Ana por estar hoy con nosotros y por compartir todas estas estrategias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por participar. Adiós. Chao.